Bueno, Alejandro Rebolledo es un brillante abogado, jurista venezolano, profesor universitario. Fue nombrado juez del Tribunal Supremo. Pocos días después tuvo que irse porque la dictadura se propuso encarcelar a todos los nuevos jueces supremos. Hoy nos visita. Buenas noches. Gracias por estar aquí, Alejandro. Gracias a ti, amigo querido. Has estado reunido con el vicepresidente Pence. ¿Qué piensas de las últimas sanciones migratorias que ha dictado el gobierno de Trump y Pence contra ciertos funcionarios de la dictadura venezolana? Bueno, fíjate, Jaime, hay dos situaciones con respecto a sanciones. Una que salió, digamos, el viernes pasado y la que sale en el domingo. Déjame empezar primero por las del viernes, que son sumamente interesantes desde el punto de vista del lavado de dinero, ¿no? Porque, perdóname que te interrumpa, la gente decía, la sanción consiste en que los venezolanos ya no van a tener visa para venir a Estados Unidos. No, en eso no consiste la sanción. Correcto, porque es que, fíjate, la sanción del viernes, el FINS en el Departamento del Tesoro dice que alerta a los bancos con respecto a los negocios, a los contratos con el gobierno venezolano y especifica las empresas del gobierno venezolano con quien deben tener mucho más cuidado. Señala al Bandes, señala a Sencoex, señala a la CanTV, entre la Fubinca, entre otras empresas que le dice a los bancos, debe tener cuidado y con unas alertas rojas. ¿En qué consiste? En los contratos que puedan tenerse del gobierno con respecto a terceros. Por ejemplo, si una persona con el cual tiene contratos el gobierno venezolano tiene una empresa cuyo objeto es general, es decir, se vende desde un tornillo hasta un camión, tenga cuidado, le dice al banco con ese tipo de transacciones. Si esas empresas reciben de una u otra forma transferencias y en esas transferencias hay una metida una empresa, por ejemplo, en Panamá, tenga cuidado. Ese tipo de alertas la señala. También señala los negocios que puedan hacerse en el sur de la Florida con respecto a la adquisición de viviendas y en Texas. Y también de manera específica señala con respecto a los courier, a quien llevan mercancías desde Estados Unidos, desde el sur de la Florida, hacia Venezuela, lo hace de manera específica. Es que bien detallada. ¿Menciona individuos o solo empresas? No, nada más señala empresas. Señala empresas. Pero el propósito es castigar a empresas y por consiguiente a individuos que han hecho contratos de naturaleza fraudulenta con el Estado venezolano, que han lavado dinero. Correcto, a raíz de que el vicepresidente de la República, este señor Tarek El-Exami, está metido en la lista OFAC como cabecilla del narcotráfico, porque es importante que la audiencia sepa esto. Hay 37 personas metidas en OFAC, incluyendo el presidente de la República, Nicolás Maduro, que hay en otra lista, otras personas en OFAC donde está el vicepresidente. El vicepresidente está como cabecilla del narcotráfico. Más que como Diosdado, más cabecilla que Diosdado. Diosdado hasta ahora no está en ninguna lista de Venezuela, está en Canadá. Pero ahí lo coloca en esa lista. Pero en esta lista de los 37 funcionarios es a raíz de una ley que sale en el 2014 en la violación de los derechos humanos de Venezuela. Y es donde involucran a todos estos sujetos. Una ley de Obama. Una ley de Obama. Correctamente. Entonces, en función de eso, el presidente de la República y el vicepresidente de la República constitucionalmente tienen, digamos, la facultad de comprometer en el Estado en variedad de negocios. Por eso es que posteriormente salen otras sanciones que tienen que ver con los negocios y el uso del dólar americano. ¿Esas otras sanciones son las que han salido el lunes, esta semana? No, esta es la que salieron el domingo. Tienen que ver con lo de las visas de los funcionarios que, por no apoyar la lucha contra el financiamiento al terrorismo. Acuérdate que el tema de Venezuela, la grave crisis institucional que tiene Venezuela, hace que no se tenga una cooperación real y transparente, por ejemplo, con los Estados Unidos, con respecto al terrorismo. Entonces, a raíz de esas sanciones, a raíz de esa visión, se coloca a estos funcionarios que especifican, los que están en el SEBIN, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Interior, los que estén en el CICPC, los que estén en relaciones. Entonces le dice, como estos funcionarios son los responsables que no exista la transparencia con respecto a la entrega de pasaportes para nosotros, para los Estados Unidos, dicen los Estados Unidos, estos sujetos no tienen visa, incluyendo a su familia. Si tenían visa se la quitan. Correctamente. Incluyendo a su familia. Incluyendo a su familia. Pero además dice que quienes tengan visa americana tienen un escrutinio mayor indiferentemente que no sean esos funcionarios. Es decir, ellos como se reservan el derecho de admisión, a ver cuáles son las otras preguntas que pueden hacerse a cualquier venezolano que venga, incluso a qué viene o cómo viene que va a ser aquí. ¿Estas dos sanciones las apruebas? Bueno, sin lugar a dudas, nosotros venimos
hay desde hace muchos años, de más de 25 años, luchando contra la delincuencia organizada en Venezuela. Sí, tú eres un experto en eso. Sí. Tú has creado eso, cómo luchar contra los lavadores de activos, ¿no? Nosotros en Venezuela creamos y nos hemos dedicado toda la vida al tema de conferencias internacionales, adiestramiento y capacitación para todas aquellas personas, tanto entes públicos como privados, porque si algo es nuestra lucha, Jaime, es que nosotros tenemos que tratar de quitarle víctimas a estos criminales. De tal manera que ha sido una lucha permanente. Permanente, que no descansa, que no desmaya. ¿Quién es para ti el gran ladrón de la dictadura, de la larga ya dictadura chavista en tu país? Bueno, lo que pasa es que el modelo económico que ellos buscaron implementar y que implementaron, que ha sido un total fracaso, estableció de que en vez de existir empresas, hicieron una economía de puerto, todo fuera con el cambio de cómo ingresaba el petróleo, y en función de cómo ingresaba el petróleo, tuvieron ese centro de corrupción que es Cadivi. O sea, el gran ladrón era todo el que podía obtener los dólares subsidiados. Claro, porque es que Venezuela es un estado mafioso y las mafias son organizaciones de poder que se infiltraron en las instituciones del Estado y la manejan a su antojo. ¿Te sorprendió que dijeran que Tarek y su testaferro Samark tuvieran como 500 millones de dólares aquí en Estados Unidos? No, para ningún venezolano eso es sorpresa. O sea, las cifras, cuando recientemente estuve en Perú con gran apoyo de las autoridades peruanas y nos reunimos con 9 presidentes de congresos en Perú que coincidimos con ese evento. Y cuando hablamos y leíamos que Perú de repente había subido por 3.000 millones de dólares con respecto a la lucha contra el lavado de dinero, yo le decía, un solo sujeto en Venezuela tiene esa cantidad de dinero. Claro. O sea, lo que ha pasado con el cambio, si tú tienes un dólar preferencial de 6 dólares, 10 dólares, y el mercado paralelo hoy está en 25, 27, imagínate quien tenga la llave de ese candado de poder otorgar ese dinero, ese dólar preferencial que no se tiene, sino que el problema, el entramado de negocios. Mira, Jaime, déjame explicarte algo. Por ejemplo, tú tienes un entramado de la siguiente manera. Nosotros hemos detectado, por ejemplo, en la parte de investigaciones de nuestra organización, unos sujetos que tienen 148 empresas. Estos sujetos compran alimentos y tienen empresas en México, tienen empresas en Uruguay y tienen empresas fachadas en Hong Kong. ¿Qué pasa? Los dueños de esta empresa en Venezuela son también los dueños en México o tienen interpuestas personas. Agarran el dólar preferencial aquí, ellos mismos se compran y se venden aquí y baja el dinero, la mitad. Por eso que el FinCEN dice, cuidado con la entrega o negocios de este tipo con el gobierno, porque a raíz de la corrupción generalizada que hay y la crisis que tiene, no pueden sino sacar por la izquierda comisiones a quien le entregan esas comisiones.